Muy buenos días, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar un domingo más para compartir como iglesia, más todos los amigos que nos ven cada domingo, la palabra del Señor. Hoy con un tema importante. ¿Quién no se ha sentido herido en algún momento de su vida? Tal vez lo más terrible que nos pueda pasar es que en el paso de los años las heridas siguen estando allí y no sabemos cómo curarlas. Hasta a veces no nos damos cuenta que esas heridas están y nos afectan cada día de nuestra vida. Así que el tema de hoy es sanando las heridas del alma y vamos a basar nuestro tema en un personaje bíblico del Antiguo Testamento, del libro de Génesis, que es José, el hijo de Jacob. Así que vamos a aprender juntos, a repasar tal vez algunas cosas que ya sabemos, pero lo más importante, a tratar de examinar nuestro corazón y si hay una herida que no se ha cerrado, que no ha cicatrizado, este sea el puntapié inicial para tener una vida emocional sana. Así que, sin más, te invito a que podamos leer la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo número 45, comenzando la lectura por el verso número 4. ¿Me acompañás? Bueno, entonces vamos a leer en el verso número 4 de Génesis 45. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y vamos a leer en el capítulo número 50, de Génesis también, en el verso número 15, que nos dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Él les respondió, José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y tenemos un versículo más en Romanos capítulo 8, verso 28, un verso muy conocido, que dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a tener una breve oración pidiendo la dirección del Señor. Señor, en esta mañana te damos muchísimas gracias por poder reunirnos en tu nombre. Queremos que bendigas este momento y te glorifiques y que tú puedas mostrar cómo está nuestro corazón y puedas operar, si es necesario, una sanidad en nuestra alma. Que podamos ser emocionalmente sanos por tu obra en nuestro corazón. Señor, entregamos este tiempo en tus manos. Bendice a cada
oyente, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a comenzar entonces y vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué es una herida emocional? Es el daño que se origina en nuestra alma producto de diferentes acciones, las propias, la de terceros y circunstanciales, que lastiman nuestra vida interior y afectan todo el ser. Es algo que nos daña interiormente y afecta nuestra vida, y lo puede hacer durante muchísimos, pero muchísimos años. Yo recuerdo cuando era niño, viví 2 años en una localidad llamada Sanford, que está al sur de la provincia de Santa Fe, y en esa localidad inicié la escuela primaria, tuve primer grado y segundo grado. Y recuerdo que estando en la casa de mis abuelos, estaba jugando, mis abuelos, mi tío específicamente, manejaba un camión, y los camiones suelen tener a un costado una caja de herramientas, ¿no?, de metal, de hierro, ¿no? Y yo estaba jugando con unas bolitas de vidrio, y recuerdo que jugaba y bueno, hice una buena jugada y salté. Yo estaba de cuclillas y salté de alegría, como que le pegué a la otra bolita, y entonces me di con el filo de la caja de herramientas e inmediatamente comenzó a salir sangre, ¿no? Entonces fue todo un alboroto en la familia. Me llevaron a que me vea un doctor. Bueno, él determinó que no necesitaba puntos. Con el paso del tiempo eso fue cicatrizándose, y solamente me quedó una raya así, una cicatriz de unos 5 centímetros, que todavía la tengo, y todo pasó, ¿no? Y después de un tiempo ya la podía tocar y no me dolía, y ahora mucho menos, ¿no?, después de tantos años. Pero no sucede así cuando hay una herida emocional, porque las heridas emocionales suelen tardar mucho tiempo en cerrarse si se las trata. Hay personas que tienen heridas emocionales que ni ellos saben que las tienen, y que después hay determinados acontecimientos en su vida que hacen que se despierten a la realidad de que existe algo que no está solucionado. Es decir, una herida está abierta cuando yo la toco y me duele. Yo recuerdo haber leído de una mujer que había recibido un abuso dentro de la familia cuando era una pequeña, y pasaron muchos años, se casó, formó una familia, tuvo una hija. Cuando esa hija, a la misma edad en que ella estaba siendo abusada, alcanzó esa edad, es como que ahí comenzó a tener medidas precautorias de cuidados con la hija, porque ahí es como que sacó del fichero de los archivos mentales la experiencia que había marcado su vida, y se dio cuenta que era algo que no tenía solucionado en su vida, y esto lo estaba condicionando ahora. Es como que se guardan allí, ¿no? Y están. Y hay momentos en que algo similar sucede, y entonces es como que todo eso se reaviva. Y evidentemente afectan nuestra vida muchísimo, las experiencias que hemos vivido en las distintas etapas de la vida, especialmente en la niñez. Vamos a ver a los causales de las heridas emocionales. Y vamos a ver 3 causales de heridas emocionales. En primer lugar, las heridas causadas por uno mismo. Es decir, yo puedo ser el causante de las heridas emocionales, y por ejemplo podemos leer en Proverbios capítulo 6, verso número 32 y verso 33. De esta forma vemos que el pecado produce daños, ¿no?, en nuestra vida. Es decir, cuando nosotros hacemos algo que desagrada al Señor. Dice el verso 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento,
corrompe su alma el que tal hace. Notemos esto, ¿no? El alma es el asiento de las emociones, así que la práctica de la infidelidad conyugal corrompe el alma. Pero fíjese lo que dice el verso número 31. Y su afrenta, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Heridas y vergüenza hallará. Es decir, que hay pecados que realmente lastiman, que realmente hieren la vida emocional. Y por ejemplo, en un caso como este, uno puede ser víctima de una culpa realmente muy grande que lo acompañe en el transcurso de la vida, hasta que uno arregla esa situación. En segundo lugar, las malas acciones traen consecuencias. Y eso lo podemos leer en Gálatas, capítulo número 6, versos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el verso número 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Cada vez que nosotros hacemos algo, siempre vamos a vivir las consecuencias de lo que hacemos, sean buenas o sean malas. Así que uno tendrá que evaluar si lo que se ha generado en el corazón es producto de algún pecado, alguna equivocación que uno haya tenido. Tal vez, decíamos, puede ser la culpa, tal vez la manera en que se manifiesta es una gran tristeza, es una gran angustia, porque también hemos contristado, hemos entristecido al Espíritu de Dios, si somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios que vive en nosotros. En segundo lugar, heridas causadas por terceros. Ya no soy yo, sino son otros los que causan las heridas. Y vamos a ver en este caso a la misma experiencia que tuvo José. Él tuvo causales de heridas en su vida. En primer lugar, notamos aquí ataques verbales. En el verso 4, en la segunda parte del capítulo 37, vamos a leerlo porque va a ser bueno y de paso le damos tiempo para que aquellos que toman nota puedan tomar nota. Fíjense lo que dice el verso número 4 en la segunda parte. Dice que los hermanos de José no podían hablarle pacíficamente. Es decir, él recibía ataques verbales. En el verso número 8 del mismo capítulo se nos dice, en la segunda parte, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Recordemos que José había tenido esos sueños donde él veía que estaba en una posición superior a la de sus hermanos y recibía un reconocimiento, una honra de parte de ellos, cosa que sucedió 22 años después cuando los hermanos van a Egipto, ¿no? Pero ellos dice que le aborrecieron, es decir, algo que produce también heridas es la carencia de afecto, de amor, de cariño de parte de nuestro entorno. En los versos 23 y en el verso 24 se nos dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y esto habla de agresión física, es decir, le sacaron la ropa y lo tiraron en una cisterna, en un pozo que no tenía agua, es decir, cuando cayó se golpeó. Entonces, esto también afectó, ¿no?, la vida emocional de él, porque fue un desprecio
cuando lo maltrataron físicamente. En cuarto lugar, también la difamación. En el capítulo número 39, en el verso número 14, la tenemos a la esposa de su amo, Potifar, que quiso seducirlo para tener un encuentro íntimo con él. Y cuando él se resiste, en el verso 14 dice que ella llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba su voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Esto sabemos que era una mentira absoluta. Entonces, esto también lastima e hiere cuando se dicen mentiras de nosotros. En el capítulo 39, pero en el verso número 20, nos encontramos con esta expresión que dice: y tomó su amo a José, es decir, Potifar, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Esto habla de una privación injusta de la libertad, mucha injusticia, porque era inocente, ¿no? Sí, y cuando somos víctimas de un acto injusto, eso también nos hiere. Y en el capítulo siguiente, que es el capítulo 40, en el verso número 14, tenemos allí el olvido. Porque el copero del rey, que junto con el panadero estaban en la cárcel, José les interpreta un sueño. Uno iba a morir, el panadero, y el copero iba a ser restablecido en el lugar. Entonces, cuando él le dice la profecía, digamos, de lo que iba a acontecer con él, José dice estas palabras: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Y en el verso 23 nos dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Así que esto también, no se ha tenido en cuenta, significó para él una herida en su corazón. Así que estas cosas y cuantas cosas más que le pasaron a él, con las cuales nosotros nos sentimos identificados. La pregunta es: ¿qué cosa te han hecho que te ha causado una herida en tu alma? Vamos a ver algo más. Dentro de lo que son las heridas por terceros, vamos a ver que las heridas, según los psicólogos, que se generan en nuestra infancia, afectan nuestra vida, y especialmente en el entorno de la familia, y especialmente en el entorno de los padres con los hijos. Y hay 5 heridas, y la idea es que seguramente 2, 3 y hasta 4, seguro, y algunos hasta las 5, pudieron haber recibido, es decir, más que 1 y 2. Por ejemplo, se menciona, voy a usar aquí el puntero. Por ejemplo, aquí el miedo al abandono. Esto significa que perjudica y afecta al niño si vive mucha soledad. Es decir, si no tiene un acompañamiento de los padres, si los padres no son presenciales. Esto realmente afecta mucho y estará siempre pendiente de estar acompañado, aún, según se dice, aunque tenga que sufrir. En segundo lugar, el miedo al rechazo. El miedo al rechazo. Esto es por la falta de aprobación. Esto se da cuando los papás no destacan las virtudes
no dan palabras de afirmación y solamente están destacando no pienso como vos, estás equivocado, o tienen términos peyorativos, despreciativos, y aún rechazan los afectos, un beso, un abrazo, que es una especie de desprecio hasta la misma persona del hijo. Tal vez porque esperaba que sea un varoncito, una nena, y se percibe, bueno, hay una falta de aprobación aquí. Esto también es una herida que acompaña. En tercer lugar, la humillación. Esto tiene que ver con críticas a todo lo que la persona hace, el niño hace, destacando siempre sus errores y no sus virtudes, enfocado solamente en las equivocaciones y no en los logros personales. Es muy importante una cosa como la otra, y más todavía aquellas cosas que son positivas. Y algo que es tremendamente dañino cuando se lo ridiculiza en presencia de otras personas o de compañeritos. Bueno, esto crea marcas importantes en la persona que hace que siempre quiera estar agradando a todo el mundo para ganarse el afecto y la aprobación de su entorno. En cuarto lugar, traición o la falta de confianza en las personas. Esto tiene que ver con cuando los padres prometen cosas a sus hijos que le van a dar y cuando llega el momento no se las da. Entonces se sienten traicionados y después pasan a ser personas que llegan a desconfiar mucho de la gente. Y en quinto y último lugar, la injusticia. Esto tiene que ver con el trato severo, con la rigidez en la relación con los hijos, tiene que ver con el autoritarismo, con la imposición, con la falta de diálogo. Esto también afecta mucho y hace que las personas cuando son adultas lleguen a ser muy rígidas en su relación, muy exigentes en su relación con los demás. Bueno, esto no solamente nos sirve para analizar nuestra vida, sino que tal vez nos sirve a nosotros para ver cómo educar y cómo tratar a nuestros hijos. Vamos a ver el tercer causal de heridas emocionales. Las heridas por las circunstancias adversas. Lo que no podemos nosotros manejar. Y si nos vamos al libro de Génesis para verlo a José, que es nuestro personaje, en el capítulo 35, verso número 18, se nos dice que él vivió una experiencia, digamos, al nacer, que le causó la muerte a su mamá, ¿no? Aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Eso es cuando nació su hermano. Y él tuvo que vivir la experiencia de perder a la mamá en el nacimiento de su hermanito Benjamín. Y bueno, a veces hay circunstancias en nuestra vida que son las que no dependen de nosotros, no dependen de terceros, son cosas que suceden. La muerte llega. Dios permite que el dolor llegue a nuestra vida. Y eso le pasó a José, la muerte de seres queridos. Puede ser la pérdida del trabajo, pueden ser accidentes que nos ocurren, la escasez, especialmente en una situación tan compleja como la que vive nuestro país en este momento, o tal vez porque tenemos una discapacidad que nos hace diferente a los demás. Entonces, todas esas cosas es como que son heridas que están en nosotros abiertas y que nos afectan en nuestro comportamiento. Ahora vamos a ver lo que genera una herida. Nuestras emociones, ¿no? Pasan a ser, si uno no tiene resuelto esto, pasan a ser emociones dañinas. Y vamos a leer en Génesis, capítulo número 42,
verso número 7, que dice: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. En ese momento se le habrán juntado tantas emociones allí, porque tenían frente de él a los hermanos que venían a comprar comida a Egipto, porque había mucha hambre en Palestina, y no sabían ellos que el hermano que ellos habían vendido ahora era el segundo en el reino después de Faraón. Así que tuvo esa sensación, ese cúmulo de emociones que en ese momento lo afectaron a él. Y en el capítulo 42, pero en el verso 21, se nos dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos, noten eso, la angustia de su alma, el dolor que sintió cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, ¿no? Ellos reconocían que José tenía una gran angustia porque sufrió el maltrato de sus hermanos y luego lo vendieron a los madianitas. Entonces, ¿qué generan las emociones dañinas? Angustia, enojo, rencor, culpa, frustración, porque uno es como que no sabe qué hacer, digamos, frente a lo que está viviendo. Miedo, porque esta experiencia realmente nos marca y uno desearía que esto no nos vuelva a pasar. Entonces, las heridas generan emociones dañinas como las que mencioné. Pero el propósito de Dios es que esas heridas de veras se puedan sanar, y que tengamos una vida emocional sana. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, verso número 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Puede ser de que alguien haya dicho algo que nos ha herido, pero aquí dice que nosotros podemos enojarnos, que es la primera reacción, donde mostramos un malestar, pero no tenemos que pecar. Y dice que no se ponga el sol, es decir, que tenemos que tratar de solucionar el problema en el transcurso del día que se origina el problema, tener cuentas cortas. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, y noten lo que dice el verso 27, ni deis lugar al diablo. Mientras yo no solucione el problema, no hable con la persona y le diga: mira, lo que me dijiste me lastimó, me hirió, tal vez no te diste cuenta. Bueno, de esa forma yo estoy evitando darle lugar al diablo, porque lo que quiere hacer el diablo es dividir y separarme de las personas. Y el verso 28 leemos: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Noten esto: ninguna palabra corrompida, es decir, una mala palabra que no edifica, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y noten lo que dice el verso número 31. Quítense de vosotros toda amargura, noten eso, enojo, ira, que es un grado superior al del enojo, gritería,
maledicencia y toda malicia. Todo eso que está en nosotros dice, quítese, arrójese, tírese a la basura. No deje que eso esté en ustedes. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, si tenemos un problema y no resuelto con alguna persona, tenemos que ir a hablar, sacarnos esa amargura del corazón, establecer una relación de veras de paz con la persona, porque esto realmente agrada al Señor y de esta forma no vamos a contristar, a entristecer al Espíritu Santo que nos llama siempre a la unidad, a la comunión, a estar amándonos unos a otros. Dios cura las heridas del alma y nos metemos en una parte muy importante. Dios no quiere que yo esté enfermo interiormente. Si te encontrás con una herida que no ha cerrado, que cada vez que la tocas te duele, que es un problema no resuelto, porque tal vez nunca te animaste a abordarlo, a aceptar que estuviera, ¿no? Lo pasaste por alto, le pusiste una venda, lo tapaste, no limpiaste esa herida para que curara, no llegaste a la realidad de reconocer que tenés que aceptar que hay una herida realmente, porque déjeme decir entre paréntesis esto, las heridas son parte de la vida de la experiencia humana. No podemos vivir nosotros sin heridas en nuestra vida. Lo que nosotros podemos hacer es tratar con la herida para que la herida esté sana, pero no podemos evitar que la herida sea parte de nuestra experiencia, porque esto también nos ayuda a crecer como seres humanos. Dios quiere sanar las heridas. Fíjense lo que dice Isaías, capítulo número 61, verso número 1. Esta es una profecía del Mesías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió, me designó Jehová, me ha enviado, me capacitó a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y noten esto, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Está hablando de todas realidades espirituales. A proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza del Dios nuestro. A consolar, noten esto, a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Así que el Señor desea que el luto no sea eterno, que no vivamos una aflicción permanente y que no tengamos una tristeza sin fin, sino que podamos vivir la experiencia de la alegría, la experiencia del gozo, de sentirnos bien, de tener paz en nuestro corazón. Fíjense lo que dice el Salmo número 147, es un hermoso salmo que habla justamente sobre esto, en el verso número 3, dice en relación a Dios, Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Tenés el corazón quebrantado? Bueno, Dios sana corazones quebrantados. ¿Me escuchaste? Y dice también, y Él venda sus heridas. ¿Tenés una herida? ¿Hay una herida en tu corazón? Algo que lo llevas hace mucho tiempo, que de tanto en tanto te das cuenta que duele. Bueno, Dios quiere vendar para sanar esa herida. En segundo lugar, Dios puede transformar algo malo en un bien permanente. Fíjense lo que decía hoy cuando leíamos en Génesis capítulo número 50,
en el verso número 20, esta reflexión que hace José cuando sus hermanos tenían miedo que él tome algún tipo de represalia con ellos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Él se dio cuenta que Dios permitió que él sufriera eso, que tuviera heridas, muchas heridas, porque había un bien superior. ¿Cuál era? Salvar a toda la familia de Jacob, a los 70, para que de esa familia, muchos años después, muchos cientos de años después, muchos siglos después, de esa familia, de la tribu de Judá, naciera Jesús, Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Así que Dios tenía un propósito con todo lo que vivió José. Y en tercer lugar, Dios estará con nosotros y siempre nos ayudará. Como dice Génesis capítulo número 39, verso número 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Noten eso que es hermoso. Dios estaba con él. Mientras vivía esas experiencias difíciles, Dios estaba con él. Y esa es la palabra de consuelo más linda que podemos recibir en medio del dolor que nos toque transitar. Que Dios está con nosotros. Y el Dios que permitió que una herida se abra, será el Dios que también la cerrará. Y vamos terminando. ¿Qué actitud tomar? ¿Cuál es la actitud correcta que yo tengo que tomar frente a las heridas del alma? En primer lugar, con las heridas ocasionadas por uno mismo, lo que yo tengo que hacer es arrepentirme. Así que Proverbios 28:13 nos dice que el que encubre su pecado no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Es necesario arrepentirnos y apartarnos del mal. En el caso de las heridas ocasionadas por terceros, lo que tenemos que hacer es perdonar a la persona. Fíjense, recordamos las palabras del Señor que nos dice en Mateo capítulo 6, verso número 15. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y en tercer lugar, las heridas ocasionadas por circunstancias adversas. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios y saber de que su promesa de que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, realmente se cumplirá. Se cumplirá. Hay algo que te ha venido, que no sabías, de la noche a la mañana apareció, te ha lastimado. Bueno, tenés que saber que el Señor te va a ayudar a soportar, va a cerrar la herida y esto terminará siendo en un bien para vos y para tu entorno. Déjenme decir que el Señor Jesucristo también fue herido. Se nos dice en Isaías capítulo 53, verso 4 y 5, lo leo en la versión NBI, lo siguiente: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos curados. Estas palabras proféticas que se cumplieron en Cristo Jesús, Él fue herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, para que vos y yo podamos tener paz en nuestro corazón, Él pagó un precio. Él murió por nuestros pecados. Y si realmente nunca lo he hecho y nunca he reconocido mis pecados, necesito hacerlo para ser un hijo de Dios. Debo creer en Jesucristo como mi Salvador y aceptar el sacrificio que Él hizo una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Cristo fue herido para que nosotros tuviésemos la sanidad
espiritual. Y si nunca entregaste tu vida a Jesús, te invito a poder hacerlo en esta mañana. Concluyo con estas palabras. La curación de nuestras heridas dependerá de cómo resolvamos hoy los daños que hemos recibido o que estamos recibiendo. Porque tal vez tenemos heridas que están abiertas y que permanentemente están así porque hay cosas que en el presente nos están dañando y que tenemos que tal vez sacar de nuestra vida. Reconociendo que el Señor tiene una parte importante y nosotros también tenemos una parte importante porque tenemos que tomar decisiones seguramente para que haya cosas que en nuestra vida realmente cambien. Y concluyo con esto. Deja que Dios transforme tu herida en una perla de gran precio. Ustedes saben que las ostras reciben a veces un grano de arena que entra y produce una herida, una lastimadura. Pero el nácar que tiene y el sistema de defensa que tiene la ostra hace que comience a envolver a ese grano de arena que luego se transformará en una perla de gran precio. Tu experiencia que te ha lastimado por la obra milagrosa y maravillosa del Señor, si dejamos que Él obre en nuestra vida, hará que esa experiencia se transforme en una perla preciosa, valiosa, de gran precio, que va a ser un aporte importante en nuestra experiencia personal para que nosotros podamos ser de bendición a otros por lo que hemos vivido. Te invito en esta mañana que busquemos juntos al Señor que cura las heridas, que venda las heridas, para que sane la herida de tu corazón. Es muy importante que puedas identificar qué herida, ponele nombre y apellido a tu herida y busca, de acuerdo a lo que hemos enseñado, la forma de tratarla con la ayuda del Señor. Te invito a que oremos al Señor en este momento. Presenta tu herida al Señor. Presenta tu corazón, tu alma, tus emociones al Señor. Deja que la mano del Señor se pose sobre tu vida. Y si tenés que perdonar a alguien en esta mañana, te invito a tomar una decisión, porque perdonar es una decisión que uno toma en el corazón a esa persona que te hirió y que te lastimó. Hace mucho, hace poco o te está lastimando. Y trata de cortar para que esto se pare y se frene para siempre. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, porque el Señor Jesucristo vino para darnos una vida y vida en abundancia, y también para sanar a los quebrantados de corazón, para poner gozo, paz y alegría en nuestro corazón. Y en esta mañana quiero pedirte por todos aquellos que tienen heridas que todavía no han cerrado, que condicionan sus acciones, afectan su conducta presente, le quitan tal vez el gozo de vivir la vida cristiana. Te pido que pongas tu mano de sanidad y les ayudes a tomar los pasos necesarios. Tal vez confesar algún pecado, tal vez perdonar a aquellos que la han lastimado, o tal vez aceptar aquello que ha venido sobre sus vidas porque tú lo permitiste. Señor, bendice los corazones, sana nuestras vidas. Te adoramos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén.